Buen día. Hoy hablaremos del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Quienes habla Ariadna Delgado y Adriana Bernal. Para ponerlos en contexto, voy a explicar qué es. Es un sistema que unifica el pago de varios impuestos a fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. En este encontramos algunos artículos. Está el artículo 903, que es la creación del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Este es creado a partir del 1 de enero del 2020, que se pagará bajo el régimen simple de tributación. Este con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales. Además, impulsa y formaliza en general. Simplifica y facilita el cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes que voluntariamente se acogen a este régimen. Además, es un modelo de tributación opcional, de determinación integral. Esto tiene una declaración anual y bimestral, que sustituye el impuesto sobre la renta, entrega el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio. Este sistema también integra los aportes del empleador a pensiones mediante el mecanismo del crédito tributario, que es muy importante. Además, tenemos que ver que la DIAN informará a la Por otro lado, hablaremos del artículo 114-1, que es la exoneración de aportes. Estos serán algunos exonerados del pago de los aportes parafiscales. El Servicio Nacional del Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cotizaciones al régimen contributivo de la salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declaradas del impuesto sobre la renta, correspondientes a los trabajadores que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Asimismo, las personas naturales empleadoras que devengan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que se trate este inciso. Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales. El valor del aporte al sistema general de pensiones a cargo del empleador que sea contribuyente del impuesto. El artículo 904 habla de tributación. Nota 1. El hecho generador es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. Su base gravada está integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios, estos percibidos en el respectivo periodo gravable. Para el impuesto de industria y comercio, se mantiene la autonomía de los entes territoriales para la definición de los elementos del hecho generador, base gravable, tarifa y sujetos pasivos de conformidad con las leyes vigentes. Los ingresos constituidos de ganancia ocasional no integran la base gravable del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Tampoco integran la base. Artículo 905. Sujetos pasivos. En este artículo tenemos una nota que dice: podrán ser sujetos pasivos las personas naturales jurídicas que reúnan la totalidad de las siguientes condiciones. Tenemos 6 condiciones. La primera es persona natural que desarrolle una
empresa o de una persona jurídica que en sus socios, partícipes o accionistas sean residentes en Colombia. Segundo, que en el año grabable anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 80.000 VTs. En el caso de las empresas o personas jurídicas es muy aparte, ya que se toma en cuenta si tienen la inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple. Esta condición, todo depende de los ingresos que tenga en el año y no supere los límites que tiene. El punto 3. Si uno de los socios, persona natural, tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas, el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la participación de dichas empresas. Cuarto, si uno de los socios, persona natural, tiene una participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el impuesto, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada y en la proporción a su participación de dichas sociedades. Quinto, si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de otras empresas, los límites máximos de los ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con las empresas o sociedades que administran. Ahora hablaremos del artículo 906. Son sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. No podrán optar por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Primero, las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Segunda, las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Tercero, las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral o relación legal. Todo esto tomando en cuenta la normatividad de la DIAN. Cuarto, las sociedades cuyos socios o administradores tengan una sustancia en relación laboral o con el contratante. Quinto, las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras de extranjeros no residentes en Colombia. Sexto, las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, beneficiarios de sociedades acá en Colombia o en el exterior. Séptimo, las sociedades que sean entidades financieras. También las empresas que estén dedicadas a actividades de microcrédito, también actividades de gestión de activos, intermediación de venta de activos, el factoring, servicios de asesoría financiera, estructuración de créditos, también la generación, distribución, comercialización de energía eléctrica, actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles, también importación de combustible, producción de pólvora, explosivos, detonantes, las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades por unos. Artículo 907. Impuesto que comprende e integra el impuesto unificado bajo el régimen simple. El impuesto unificado en el régimen simple de tributación comprende e integra los siguientes impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto nacional al consumo cuando se desarrollen servicios de expedidos de comidas y bebidas, impuesto a industria y comercio consolidado de conformidad con las tarifas determinadas por el Consejo Municipal y distritales según las leyes vigentes. Tarifa. La tarifa del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial. Para los casos de tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, los ingresos brutos anuales deben ser igual o superiores a 0 VTs e inferiores a 6.000 VTs. Para este caso aplica el 2%. Para los usuarios que estén dentro de 6.000 VTs y 15.000 VTs aplicará el 2.8%.
Para los que estén dentro de 15.000 a 30.000 VTs, aplicará el 8.1%. Y para los que estén dentro de 30.000 y 80.000 VTs, aplicará el 11.6%. En el caso de quienes practican actividades comerciales al por mayor y tal, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, en este caso los de electricistas, albañiles, los de servicios de construcción, talleres mecánicos de vehículos o electrodomésticos, actividades industriales, incluidas las de agroindustria, miniindustria y microindustria, actividades de telecomunicación y demás actividades donde sus ingresos brutos anuales estén dentro de 0 VTs a 6.000 VTs, aplicarán una tarifa del 1.8%. Los que estén dentro de 6.000 VTs y 15.000 VTs aplicarán el 2.2% y quienes tengan ingresos brutos anuales de 15.000 VTs a 30.000 VTs, 3.9%. Para quienes tengan ingresos brutos anuales de 30.000 VTs a 80.000 VTs, aplicará el 5.4%. Quienes realicen servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material y pues otros servicios profesionales, aplicarán los que tengan ingresos brutos anuales entre 0 VTs a 60.000 VTs, aplicarán el 5.9%. Los que estén entre 6.000 VTs y 15.000 VTs aplicarán el 7.3%. Quienes estén dentro de 15.000 VTs y 30.000 VTs del 12%. Y los que estén dentro de 30.000 VTs a 80.000 VTs el 14.5%. Para quienes practiquen actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte y sus ingresos anuales estén dentro de igual o superior al 0 VTs e inferior a 6.000 VTs, aplicarán el 3.4%. Los que estén dentro de 6.000 VTs y 15.000 VTs, el 3.8%. Los que estén dentro de 15.000 VTs a 30.000 VTs, el 5.5%. Y quienes estén dentro de 30.000 VTs a 80.000 VTs, el 7%. Cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas, se adicionará la tarifa del 8% por concepto de impuesto de consumo a la tarifa simple consolidada. Para la base del anticipo depende de los ingresos brutos bimestrales y la actividad desarrollada de la siguiente manera. Tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, sus ingresos brutos anuales deben estar para entre 0 y 1.000 VTs aplicará el 2%. Para 1.000 VTs y 2.500 VTs, 2.8%. 2.500 VTs a 5.000 VTs, el 8.1%. 5.000 VTs a 13.334 VTs, el 11.6%. Para el anticipo en actividades comerciales al por mayor y de tal, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, en este caso los electricistas, albañiles, los servicios de construcción, los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales, incluidas las de agroindustria, miniindustria y microindustria, actividades de telecomunicación y demás actividades, entre que sus ingresos brutos anuales estén dentro de 0 VTs e inferiores a 1.000 VTs, aplicará la tarifa del 1.8%. Los de 1.000 VTs a 2.500 VTs, la tarifa del 2.2%. 2.500 VTs a 5.000 VTs, 3.9%. 5.000 VTs a 13.334 VTs, el 5.4%. En el caso de servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesionales liberales, para el anticipo tendrán en cuenta los que estén en ingresos brutos anuales que estén dentro del rango del 0 VTs a 1.000 VTs, aplicará la tarifa del 5.9%. 1.000 VTs a 2.500 VTs, la tarifa del 7.3%, de 2.500 VTs a 5.000 VTs, 12%, 5.000 a 13.334 VTs, la tarifa del 14.5%. En el caso de actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte,
Sus ingresos que estén entre 0 VTs a 1000 VTs aplicarán la tarifa del 3.4%, de 1000 VTs a 2500 VTs, 3.8%, 2500 VTs a 5000 VTs, la tarifa del 5.5% y entre 5000 VTs a 13334 VTs, la tarifa del 7%. En el caso de la inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, los contribuyentes que opten por acogerse a este régimen deberán inscribirse en el registro único tributario como contribuyentes del simple hasta el 31 del mes de enero del año gravable para el que se ejerce la opción. Para los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el registro único tributario, deberán indicar en el formulario de inscripción su intención de acogerse a este régimen. Generalmente la DIAN es la encargada de emitir el listado de los contribuyentes que se acogieron al régimen simple de tributación. Quienes se inscriban como contribuyentes desde el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación no estarán sometidos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta por el respectivo año gravable, siempre y cuando se mantenga para el siguiente año gravable, sin perjuicio de que para el año gravable siguiente se pueda optar nuevamente por el régimen ordinario, antes del último día hábil del mes de enero del año gravable para el que se ejerce la opción. Es decir, que si yo voy a estar en el régimen simple y me voy a pasar para el régimen ordinario, lo puedo hacer. Mientras yo pertenezca al régimen simple, no voy a estar exento de practicar el impuesto sobre la renta para ese respectivo año gravable en el que yo esté en el régimen simple. En el caso de la declaración y pago del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, los contribuyentes deberán presentar una declaración anual consolidada dentro de los plazos que fije el Gobierno Nacional y en el formulario simplificado señalado por la DIAN mediante resolución. Lo anterior sin perjuicio del pago de anticipo bimestral a través del recibo electrónico, el cual se debe presentar de forma obligatoria con independencia de que haya saldo a pagar del anticipo de conformidad con los plazos que establezca el Gobierno Nacional. Dicho anticipo se descontará del valor a pagar en la declaración consolidada anual. La declaración anual consolidada deberá transmitirse y presentarse como pago mediante los sistemas electrónicos de la DIAN, dentro de los plazos que fije el Gobierno Nacional, y deberá incluir los ingresos del año gravable reportados mediante los recibos electrónicos simple en caso de que el valor del valor pagado bimestral sea superior al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, se reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática con los recibos electrónicos de los siguientes meses o en la declaración consolidada anuales siguientes. El contribuyente se ve en la obligación de informar en la declaración la territorialidad de los ingresos obtenidos con el fin de distribuir lo recaudado por concepto de impuesto de industria y comercio consolidado en el municipio o los municipios en donde se efectúa el hecho generador y los anticipos realizados a cada una de estas entidades territoriales. Para el caso de las retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, los contribuyentes no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retención y autorretenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, el tercer receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente del retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente del autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas. El artículo 912 del Estatuto Tributario, crédito o descuento del impuesto por ingresos por tarjetas de crédito, débito u otros mecanismos de pagos electrónicos, hace referencia a que los pagos o abonos en cuentas susceptibles por concepto de ventas, bienes o de servicios realizadas a través del sistema de tarjeta de crédito,
débito u otros mecanismos de pagos electrónicos generarán un crédito o descuento del impuesto a pagar equivalente al 0.5% de los ingresos recibidos por este medio, conforme el banco o la entidad emita una certificación. Este descuento no podrá exceder el impuesto a cargo del contribuyente perteneciente a este régimen. La parte que corresponda al impuesto de industria y comercio consolidado no podrá ser cubierto con dicho descuento. Para el caso de la exclusión del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación por razones de control, este se verá afectado cuando el contribuyente incumpla las condiciones o requisitos previos para pertenecer a este o cuando se verifique el abuso en materia tributaria, el incumplimiento no sea subsanable, perderá automáticamente su calificación como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación y deberá declararse como contribuyente del régimen ordinario, situación que se debe actualizar en el registro único de tributario y deberá transmitirse a las correspondientes autoridades municipales y distritales. La DIAN tendrá la facultad para notificar una liquidación oficial simplificada del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación a través de las estimaciones objetivas realizadas por la Administración Tributaria y conforme con la información obtenida de terceros y el mecanismo de facturación electrónica. En el caso que el contribuyente omita la obligación tributaria, su inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación se verificará de forma oficiosa y automática por parte de la Administración Tributaria. El contribuyente podrá desestimar o convertir la liquidación oficial simplificada a través de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta bajo el sistema ordinario o cédula según el caso, dentro de los 3 meses siguientes a su notificación. De lo contrario, quedará en firme la liquidación oficial simplificada y prestará mérito ejecutivo. La exclusión del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación se hará cuando los contribuyentes incumplan los pagos correspondientes al total del periodo del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación y no podrán optar por este año gravable, el año siguiente o el año gravable de omisión o retardo en el pago. Se entenderá incumplimiento cuando el retardo en la declaración o en el pago del recibo simple sea mayor a un mes calendario. Régimen de IVA y de impuesto al consumo. Los contribuyentes son responsables del impuesto sobre las ventas o del impuesto nacional al consumo. En el caso que los contribuyentes sean responsables del impuesto sobre las ventas, presentarán una declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas sin perjuicio de las obligaciones que transferir el IVA mensual a pagar mediante el mecanismo de recibo electrónico simple. En el caso que los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, el impuesto al consumo no se declara y paga mediante el simple. Los contribuyentes están obligados a expedir facturas electrónicas y a solicitar las facturas o documentos equivalentes a sus proveedores de bienes y servicios según las normas generales consagradas en el marco tributario. Para el caso del régimen de procedimiento sancionatorio y de firmeza que de las declaraciones del impuesto unificado en el régimen simple, hablamos de 3 sanciones o 3 métodos sancionatorios. De acuerdo con el artículo 641 del Estatuto Tributario, los contribuyentes que presenten la declaración anual consolidada de forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción del mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo sin exceder el 100% de su valor. Cuando la declaración no resulte impuesto a cargo, la sanción a cada mes o fracción será el 0.5% de los ingresos brutos recibidos en el periodo declarado, sin exceder el menor valor entre el 5% de los ingresos brutos percibidos en el periodo declarado, el doble del saldo a favor, si en este caso aplica el equivalente a 2.500 VT si no existe saldo a favor.
Para el caso de sanciones por no declarar, los contribuyentes que incumplan las obligaciones de presentar la declaración anual se verán expuestos a la sanción contemplada en el artículo 643 del Estatuto Tributario, equivalente al mayor valor entre el 20% del monto de consignaciones bancarias o ingresos brutos que determine la DIAN, por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada y el 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada. Para el caso de las sanciones por corrección, cuando las declaraciones anuales del simple surjan errores, deberán corregirse de acuerdo con lo expuesto en el artículo 588 y 589 del Estatuto Tributario, que dispone que las correcciones que aumentan el impuesto a pagar o disminuyen el saldo a favor pueden realizarse dentro de los 3 años después de vencido el plazo para declarar y antes de que la DIAN notifique un requerimiento en especial o pliego de cargos. Por otra parte, el artículo 589 del Estatuto Tributario establece que para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se deberá presentar la declaración corregida dentro del año posterior al vencimiento de términos para declarar. Muchas gracias, esperamos les haya gustado este video.